Buenos días, mi nombre es Daniel Cotobrás, socio de la Regional Ichacra Justino Pose. Hoy, martes 25 de agosto, le doy la bienvenida al Congreso 2020 de APRESID y a la charla denominada Estimulantes de Crecimiento para la Producción de Soja. A lo largo de la presentación, que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de su pantalla, y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas al orador en base a la cantidad recibidas y el tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta sección poder chatear o incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y el contenido exclusivo para los asistentes. A continuación voy a presentar brevemente al orador para dar inicio a la charla. Martín Díaz Zorita, ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrícolas y doctor en Ciencias del Suelo en la Universidad de Kentucky, especializado en el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables y en el diseño de estrategias de manejo eficiente de nutrientes. Profesor invitado en producción de cereales y oleaginosas en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, socio gerente de DZD Agro para el planeamiento de estrategias de producción y de desarrollo de las soluciones agropecuarias, y coordinador del Comité Técnico de Fertilizar Asociación Civil. Adelante con la presentación. Hola, soy Martín Díaz Zorita, ingeniero agrónomo, magíster en Ciencias Agrícolas y doctor en Ciencias del Suelo, profesor en la Universidad de La Pampa en producción de cultivos y asesor en producción y nutrición de cultivos. Hoy lo que vamos a compartir con ustedes es una discusión que elaboramos junto con la doctora María Lía Molas, también de la Facultad de la Universidad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, sobre estimulantes de crecimiento para la producción de soja. Los invito a que nos acompañen en esta presentación, donde vamos a transitar sobre tres interrogantes. Primero, ¿qué son? Una visión desde la fisiología, la biología, el funcionamiento de los estimulantes en los cultivos de soja, para desencadenar ese análisis en qué sabemos, volcados hacia la ecofisiología y la información práctica aplicada de estos tratamientos aplicados en cultivos de soja, para discutir finalmente integrar esta información en qué esperamos y hacia dónde nos dirigimos. Nosotros sabemos, y acá les estoy mostrando un ejemplo sobre una planta de Arabidopsis thaliana, que es un modelo de estudio donde se originan las primeras hipótesis sobre los factores que afectan al metabolismo y funcionamiento de las plantas, que las plantas, como todos los seres vivos, están expuestas a permanentes condiciones del ambiente. Condiciones del ambiente son señales externas, a las cuales se adaptan y se ajustan. Estas señales, llamadas también factores abióticos o bióticos, afectan al crecimiento y desarrollo y incluyen aspectos que rodean a cada una de las plantas. Estas son señales externas que provienen desde el ambiente en general, que también puede estar considerando la presencia de otra planta. Y entonces vamos a ver qué son los estimulantes. Acá lo que tratamos de resumir es en discutir y comprender que una planta, este ejemplo es una planta de vid, está expuesta a condiciones diferentes en microambientes a los cuales se tiene que adaptar. En otras palabras, las plantas permanentemente están manteniendo equilibrios, por ejemplo, hídricos, de temperatura, ante condiciones ambientales muy diversas. Fijémonos aquí en esta planta, a la exposición a la condición de humedad, que está afectada principalmente por la relación entre la demanda atmosférica y la provisión desde el suelo. La planta actúa como reguladora de esa humedad. No todas las hojas tienen la misma demanda atmosférica. ¿Por qué? Porque algunas están expuestas directamente a la acción del viento, de la humedad atmosférica en circulación, del sol, la desecación. Otras hojas
están dentro del canopeo, con un nivel de demanda atmosférica diferente y una circulación hídrica diferente, y aún mismo dentro de la misma hoja hay sectores expuestos al sol y expuestos a distintas condiciones de demanda. Por lo tanto, la planta realiza ajustes permanentes, y esos ajustes permanentes difieren tanto en su tipo, en su dirección, como en sus órganos, y esa situación hace que los ajustes que conocemos de las plantas son las respuestas a las señales ambientales. Entonces, tratando de acercarnos a qué es la definición o qué entendemos por estímulos ambientales, vamos a estar viendo que los estímulos ambientales son señales. Y las señales, en realidad, son los estímulos externos que dan origen a otras señales, a otros indicadores de funcionamiento interno de las plantas, que son en realidad lo que nos interesa a nosotros, y estos son de naturaleza química. Vamos a encontrar señales, por ejemplo, externas, la luz, la gravedad, el viento, que son traducidos internamente o producidos por la misma planta en hormonas, péptidos, minerales, pH, calcio. Es decir, tenemos una relación de señal y respuesta donde el factor biótico o el factor abiótico es el estímulo que desencadena, después de ser sensado en una célula, una respuesta. Esto es importante, en un esquema simple, lo que vemos en esta caja es una célula vegetal. Esa célula vegetal tiene una señal, percibe una señal que es sensada por un receptor. Ese receptor es una biomolécula, generalmente una proteína o pigmentos asociados a la proteína, que van a desencadenar una respuesta. Todo lo que estamos viendo aquí ocurre dentro de una célula. Entonces, cuando hablamos de estimulantes, nos estamos refiriendo a un compuesto químico, señal, que la planta percibe con un receptor, que lo identifica como algo propio, es decir, tiene capacidad de identificarlo, de interpretar su presencia, y eso va a desencadenar un proceso, o en realidad una cadena de procesos, que son las respuestas, y todo dentro de una célula. Estamos hablando de célula vegetal. Y esto es un modelo simple. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos viendo acá es el mapa metabólico de una célula. Cada uno de estas rutas, de estos pasos que están interconectados, ocurren en forma simultánea, permanente, y son reacciones bioquímicas que hacen el funcionamiento, a la transformación de la energía, de la materia, dentro de cada una de las células de un ser vivo, de una célula de un vegetal, con un propósito de regular su funcionamiento en respuesta a señales o estímulos. Cuando hablamos de estimulantes como productos, cuando hablamos de estimulantes como factores exógenos, porque son externos a la planta, pero reconocidos por la misma porque tienen receptores capaces de identificarlos como propios, lo que estamos es interviniendo dentro de este mapa metabólico, dentro de estas rutas, y accionamos sobre algunas que van a volver a accionar sobre otras. Ese es el mundo complejo que ocurre dentro de una célula, y es el mundo en el cual los estimulantes dan sus primeros pasos dentro de una planta. Entonces, para resumir esta primera parte, ¿qué son los estimulantes? Veamos que primero los estimulantes son sustancias químicas que se aplican en pequeñas cantidades porque son señales y afectan el crecimiento y desarrollo de la planta como algo genérico, sabiendo que el punto de inicio de esos procesos es a partir de las células. Que dentro de estas sustancias químicas vamos a poder describir alguna serie de compuestos. Pueden contener, entre otros, porque no son únicos, hormonas vegetales, extractos de algas, aminoácidos, materias orgánicas de distintos orígenes y estados de descomposición, algunos elementos minerales, derivados de microorganismos y procesos biotecnológicos. Es decir, la diversidad de sustancias químicas que en bajas cantidades son percibidas por las plantas
a través de sus receptores y que desencadenan cambios a nivel celular son abundantes. Existen, se han estudiado, se han identificado y tienen distintos roles en los cuales participan en el funcionamiento de las células. ¿Qué es lo que le pasa a los cultivos de soja? Sabemos, y lo que vamos a tratar de discutir ahora, es que estuvimos hablando sobre los estímulos o los estimulantes percibidos a nivel de células. Las células, que tienen sus receptores, que son moléculas, son parte de tejidos, que forman parte de órganos, que son parte de individuos, plantas, que dentro de un conjunto forman una población, que es un cultivo. Nosotros lo que estamos tratando de ver ahora, dentro de este anidado jerárquico, dentro de este concatenado de estructuras, ese estímulo percibido a nivel celular, en qué medida altera, direcciona o resulta dentro del cultivo, y en particular sabiendo que los estimulantes o los estímulos son señales por las cuales el individuo, la planta, a través de sus células, sensa, conoce el ambiente en el cual está creciendo. Lo que vemos es que el cultivo de soja, desde su siembra y emergencia, evoluciona a través de una serie de cambios. Esos cambios conocemos como ciclo del desarrollo, fenología, en el cual vemos caracteres externos, cambios en lo que es número de hojas, formación de estructuras reproductivas, y también sabemos que ocurren en forma simultánea cambios internos, que son anteriores en su visualización, diferenciación de hojas, formación de estructuras, que van a dar lugar a las estructuras reproductivas, y que eso forma lo que conocemos como el rendimiento en cuanto a dos componentes importantes, el número y el peso de los granos. En ese crecimiento y desarrollo del cultivo hay una serie de estímulos, fotoperíodo, temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes que intervienen, a los cuales vamos a estar sumando uno más, que son los estimulantes exógenos, que interfieren o alteran en algunas direcciones el ambiente de la planta. Entonces, esperamos que esos cambios que estamos produciendo a nivel celular lleguen a modificaciones significativas dentro de la fenología, el desarrollo de la planta de soja, que redundan en la fijación del número de granos o en el peso de los granos. Y acá vamos a estar hablando exclusivamente de estimulantes relacionados con crecimiento. ¿Qué es lo que vimos en cultivo de soja? Voy a tomar el ejemplo con dos compuestos aplicados en distintos momentos y discutir algunos de los cambios que podemos percibir externos y sus resultantes sobre la formación del rendimiento. El primero de los estudios es un estudio en cámaras de crecimiento, condiciones muy controladas, temperatura, humedad, tiempo de evaluación de los procesos, utilizando un metabolito, un compuesto que forma parte de la coordinación de la asimilación del carbono y del nitrógeno, las siglas es PGA, que aplicamos en distintas especies de leguminosas, de gramíneas, con distintos tamaños, para evaluar cómo era el patrón de germinación, las características de las plántulas al final de los estudios, en cuanto a biomasa de parte aérea, longitudes y de la radícula, y nos vamos a centrar en el cultivo de soja, en las plantas de soja, en las semillas de soja. Y lo que observamos, si bien en general lo vemos en el resto de las especies, comportamientos similares, que este metabolito aplicado en el momento del tratamiento de semillas, antes de la germinación, se embebe, logra ingresar y reaccionar a nivel de las células que están en la semilla, y durante el proceso de germinación logran mostrarnos que la aparición
de la radícula, se anticipa. Hay un porcentaje mayor de semillas con radícula emergida dentro de las 24 horas cuando hacemos la aplicación de este metabolito. Ese adelantamiento en cuanto al momento de la aparición de la radícula, en el caso de soja, que es lo que estamos marcando con la flecha color verde, muestra también aumentos o mayor biomasa de la plántula y mayor biomasa de la raíz, de la radícula. No vimos así diferencias en la longitud de las raíces, es decir, la elongación fue similar, lo que hicimos fue mayor acumulación de biomasa seca, más fijación de carbono en las estructuras de la radícula y de la plántula, o mayor peso seco. Acá vemos algunas imágenes, esta es la imagen de las bandejas control, y estas imágenes de las bandejas con distintas concentraciones del compuesto. Lo que podemos observar es mayor coloración verde, es decir, plántulas que están más avanzadas o con mayor acumulación de biomasa al momento del estudio. Percibimos que los estímulos fueron percibidos y generaron una respuesta que en este caso es atendiendo a las condiciones y procesos de germinación. Ese mismo metabolito, estudiado en condiciones de campo, aplicado en tratamiento de semillas, en cultivos de soja, en 5 sitios de la región núcleo sojera pampeana, ¿qué es lo que mostró en forma significativa? En promedio, una significativa mejora en la nodulación. Pero no era que mejoraba la germinación. Sí, pero dentro del proceso de fijación, de formación del rendimiento, el crecimiento, la leguminosa soja necesita el rizobio para fijar nitrógeno y nutrirse, y esta mejora o esta diferencia que se estimuló en el crecimiento inicial de la radícula que vimos en condiciones de laboratorio, en condiciones extensivas, tiene un efecto adicional de mejora a nivel de cultivo o de cambio a nivel de cultivo en lo que es el conocimiento de su sitio de crecimiento, que redundó en una mayor nodulación. En cuanto al crecimiento, fue difícil percibir diferencias, tanto en cantidad de plantas logradas, en momento de implantación en condiciones de campo, o en el crecimiento durante etapas vegetativas o reproductivas. Se observaron tendencias, pero no resultados mayores, que integrados, en cuanto al número y al peso de los granos cosechados, redundaron en moderados cambios en rendimiento. Esa mejora en nodulación, ese cúmulo de pequeños procesos desencadenados a partir de semillas que habían logrado, en condiciones propias de laboratorio, germinar en forma anticipada, estarían repercutiendo en la explicación de parte de las mejoras de rendimiento del cultivo. Pero tengamos en cuenta, estamos hablando de 5 sitios, y para ser contundentes tenemos que tener mayor información. Sí sabemos que hay un cambio, y ese cambio altera en alguna dirección lo que es el patrón de crecimiento, y es visible a través de mejoras en la fijación biológica y sus estructuras. Otro de los metabolitos o estímulos que estuvimos estudiando recientemente son extractos húmicos. Extractos húmicos son derivados de la materia orgánica en descomposición, con algunos minerales, aplicados en el momento de la siembra, tratamiento de semillas, o foliares en esta parte del estudio en el estadio de B4. ¿Qué es lo que observamos? Estos son resultados de un solo estudio, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, sobre crecimiento y fenología. En cuanto al crecimiento, evaluado en B4, es decir, al inicio del cultivo, cuando el cultivo tiene 4 hojas, recién vamos a estar percibiendo los cambios en los tratamientos de semillas, vimos un mejor aspecto agronómico. Mejor desarrollo, mayor intercepción de radiación, plantas más oscuras, es decir, mejor condición de establecimiento que el no uso de este extracto húmico. Cuando llegamos al estadio de R1 es el inicio de etapas reproductivas del cultivo, lo que observamos a nivel de plantas individuales, que los que habían recibido un tratamiento de ácidos húmicos estaban, con respecto al control, en un estado adelantado de plantas, un porcentaje de plantas en un estadio mayor, R2, que
el control que estaba recién del 25% de esas plantas pasando de R1 a R2. El que mostró mayor diferencia es el que fue aplicado este ácido húmico en estadios vegetativos en forma foliar. Es decir, la incorporación de este estímulo generó condiciones favorables de asimilación de recursos, una señal que facilitó rápidamente al cultivo acelerar el inicio de la floración. Es decir, afectó el desarrollo de las plantas. ¿Por qué? Porque modificó el patrón de aparición de los órganos del cultivo con respecto al control. Cuando vamos a estudiar rendimiento, y acordémonos que rendimiento estudiado desde los componentes numéricos es el balance entre el número, o ese producto en realidad, entre el número de granos y su peso individual, que es un balance energético de alocación de recursos del cultivo. La combinación de estos estudios, y acá lo que ustedes ven en esta tabla, es el número de granos, el peso de granos y el rendimiento en cada una de las columnas. Vamos a ver que la combinación del extracto húmico aplicado en tratamiento de semillas y aplicado en forma foliar, en forma temprana, mejoró el número de granos, un 4% más de granos, mantuvo o logró acompañar esa mayor cantidad de granos con una equivalente o mejor llenado durante el periodo de llenado de granos de los granos para alcanzar una mejora en rendimiento del 5% con respecto al control sin esta aplicación. En cambio, ese mejor crecimiento que logró adelantar el cultivo, que lo hemos visto con las aplicaciones foliares y que se refuerza con la aplicación foliar tardía en sobre R1, no logró mejorar el número de granos, posiblemente debido a que ese adelantamiento expuso el cultivo a una condición de fijación de granos menos favorable que al ritmo que estaba ocurriendo el resto del cultivo o con una menor captura de recursos derivada de una menor condición de implantación. Fíjense que la mejor combinación fue el tratamiento de la siembra con la aplicación foliar, cuando la aplicación foliar sí misma no logró ese número de granos y las aplicaciones foliares posteriores tampoco. Es decir, logramos mejoras o cambios, pero no necesariamente acompañados por una consolidación del sistema de raíces, del sistema de crecimiento que viene del tratamiento de semillas. En síntesis, lo que estamos viendo es que las plantas se ajustan permanentemente a respuestas de acuerdo a los recursos que disponen y que la formación del rendimiento es un proceso continuo y cuyo resultado final integra un conjunto de factores. No es una causa, efecto, una acción y reacción única, sino que es una combinación de procesos complejos. En síntesis, los estimulantes del crecimiento para la producción de soja producen cambios en el metabolismo. Hay muchas formas de validarlo y sabemos que a nivel de moléculas y de células podemos percibirlos y describir cambios. Que esos cambios, en algunas situaciones, llegan a traducirse en mejoras en la producción. Moderadas, de mayor magnitud, de diferente magnitud, pero hay cambios en los componentes del rendimiento, siempre en interacción con el ambiente, no están aislados, no son unidireccionales. Por lo tanto, para decidir su uso, es necesario cuantificar estos aportes en las condiciones de producción. Es decir, hay que medir. Son excelentes herramientas para aprender mucho el cultivo. ¿Por qué? Porque los cambios que generan, debido al momento de su aplicación, a las condiciones de su uso, nos obligan a hacer un seguimiento más cercano de nuestros lotes para entender otros factores que hacen el crecimiento de los cultivos y a la vez, a partir de la cuantificación, números, de las contribuciones en nuestros sistemas de producción particulares, poder decidir cuál es su contribución a nivel del ambiente en el cual yo me manejo, no desde la planta, sino desde la integración del cultivo. Por lo tanto, y esto es una tarea para todos, como agrónomos, como productores agropecuarios, nuestro desafío es escalar estos cambios que ocurren con los estimulantes aplicados a nivel celular, a nivel de condiciones controladas o aisladas, hasta
los cultivos, interpretando su rol de interacción permanente con otros factores, con otras señales, con otros estímulos, que las plantas en forma permanente sensan y se ajustan en respuesta al ambiente. Con esto les queremos agradecer mucho su atención y estamos disponibles para preguntas. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación. Ahora voy a empezar a leer algunas preguntas que nos hemos ido recibiendo. La primera es, ¿dónde podemos consultar por los resultados de la aplicación de estimulantes? Bien, los resultados de la aplicación de estimulantes se publican frecuentemente en distintos ámbitos. Hay mucha información académica en estudios básicos, como vimos en la presentación, que están ligados a los cambios a nivel celular y a nivel de condiciones muy controladas, y en publicaciones tanto de la APRESID como otros medios más cercanos a la divulgación de experiencias de estudios de INTA, podemos acceder a los estudios aplicados a nivel regional. Aprovecho y hago un comentario. Creo que en la complejidad de los procesos que estamos exponiendo y estudiando, la interacción con el ambiente es de valor. Por lo tanto, la consulta, no sé quién hizo esa consulta, la respuesta es solicitar, presionar, gestionar estudios locales, porque en la parte fisiológica hay mucha información, la adaptación local es la que tenemos que tratar de conseguir. Y eso es en ámbitos locales y, por ejemplo, la revista APRESID es uno de los medios donde se encuentran muchos de estos datos. Otra es, siempre que se realizan las aplicaciones de estimulantes, ¿se ve plasmado en el rendimiento o lo podemos ya ver plasmado en otra característica de la planta o otro beneficio en un futuro? No, la respuesta es que no siempre vamos a ver una causa-efecto. Los estimulantes lo que hacen es un cambio a nivel celular que amplifican un proceso deseado en lo que hace el crecimiento de la planta, por eso se llaman, son estimulantes del crecimiento, facilitadores del crecimiento, que en combinación con la condición de ambiente en la cual el cultivo está expuesto y los recursos para crecer que tiene, puede plasmarse en el último factor, que es rendimiento, que es la combinación del número de granos con el peso de los granos que producimos, o en algún atributo intermedio que hace la formación del rendimiento, que podemos ver manifestado mejor sanidad, mejor condición de crecimiento, mayor área foliar, mayor coloración verde, que si acompaña a una condición de crecimiento favorable, se va a expresar en rendimiento. En base a eso, como dijiste, los distintos factores, esos estimulantes, es una pregunta personal esta, ante un estrés por una causa de una pedrada, calor, eso vendría a ser recomendable en qué momento, enseguida después, en el caso de que pasa un granizo, enseguida después del granizo, esperar que se recupere. Bien, la pregunta es muy buena porque, y es una discusión en que tenemos entre los que trabajamos en ecofisiología de cultivos. Algunos consideramos que los estimulantes actúan como amplificadores de procesos naturales del cultivo y que facilitan una mejor condición de crecimiento y uso de recursos que dispone. Otros lo asocian como un remediador de condiciones de estrés. Es muy parecida la definición. La recomendación no existe, solamente es saber que cuando uno usa un estimulante le está llevando una señal a la planta de direccionar ciertos procesos que posiblemente después de un disturbio tan grande, una pedrada, una helada, un factor que detuvo el crecimiento, lo ayude a reactivarlo en forma anticipada. Sí, una observación, si ese daño fue tal que dañó el meristema de crecimiento de la planta, el estimulante no tiene nada que hacer, porque lo que va a estar haciendo es
decirle a las células que sigan creciendo, pero sin una dirección clara. O sea, no va a poder remediar una ruptura tan grande. Sí va a ayudar, y mi observación es, cuando haya área foliar suficiente para recibirlo, a anticipar un proceso de volver a estar en carrera. Entonces viene asociado a una pregunta que me hicieron, que si es ante un estrés térmico hídrico, ¿es contraproducente aplicar un bioestimulante? No necesariamente. Le vamos a estar llevando una confusión interesante a la planta. Le estamos pasando un doble mensaje. Por un lado percibe que la condición no es favorable, pero por otro lado tiene una señal que le dice no es para tanto. Sepamos que todos los efectos de los estimulantes son efímeros, es decir, duran muy poco tiempo, horas, días, y se agotan. Entonces, lo conveniente es imaginar qué es lo que queremos modificar en ese periodo tan corto que nos ayude a la planta a superar un proceso en el cual tiene una dirección contraria, ¿sí? Lo normal es que cuando una planta está bajo estrés tan significativo, es decir, hay un recurso mayor que frena su crecimiento, no tenemos que contrariarla, sino que tenemos que aprovechar para acompañar el despegue. Cuando superado ese periodo de estrés, superado esa condición de reducción de crecimiento, ayudarlo a recuperar rápidamente el ritmo. Otra es una pregunta que, bueno, es el tema, ¿la fertilización en soja es una materia pendiente en el agro? ¿Esta situación hace que los rendimientos promedio de los grados estén muy por debajo del potencial? Sí, no tiene nada que ver con lo de estimulantes, y le digo que sí. Sí, sí. Por el tema creo que venía asociado al tema de que muchas veces se está usando el tema de estimulantes por el hecho que no se está fertilizando. Por eso creo Sin duda. Si uno hace un orden jerárquico, hoy en la Argentina la producción de soja está frenada no menos de un 15% por una ineficiente manejo de la nutrición. Abundan los estudios que nos dicen 6 de cada 10 lotes o 7 de cada 10 lotes que van a soja no tienen fósforo suficiente para producir. Por suerte se fertilizan, pero la dosis es insuficiente para explicar más de 600 kilos del rendimiento, no de respuesta, del rendimiento. Entonces, tenemos mucha experiencia que sabemos que el análisis de suelo más la fertilización en dosis adecuada nos lleva a otra categoría de cultivos menos limitados, con mayor capacidad de exploración, mejor condición de producción. Ahí es donde empieza a tener sentido, estimulemos el cultivo, ya tiene los recursos. Hoy sí, la nutrición del cultivo de soja es una materia muy pendiente en gran parte del país. Sí, creo que es algo que está visto o sea, es una materia pendiente que tenemos, creo que todo en la producción. Y otra pregunta es, dada la gran diversidad de bioestimulantes en el mercado, ¿qué criterio utilizar para elegir uno en particular? El que más información tenga a nivel local, y cuando digo local, es en el ambiente y la condición de uso en el cual lo voy a estar usando, ¿sí? Y yo les recomendaría que no miren tanto el nombre principio activo o formulación y la parte fisiológica, porque para cuando un producto llega al mercado, toda esa etapa de evaluación en condiciones controladas ya pasó. Se sabe que genera un estímulo, genera un cambio. Lo que falta es la puesta a punto local. Entonces, mi recomendación es, ¿tengo información local que avala que esto me está generando un cambio en la forma que yo lo uso? Sí, lo puedo incorporar. Si no, tengo que desarrollarlo. La pregunta es, ¿los estimulantes son específicos de soja o se pueden aplicar en otros cultivos? No hay especificidad. Como les comentaba en la exposición, las plantas tienen receptores, esos receptores perciben señales, los estimulantes son señales que generan un cambio, no hay una especificidad, salvo muy contados, que son más que todo a nivel de raíz, pero la mayoría de las plantas son capaces de percibir estos estímulos, entenderlos como algo que representa el ambiente y traducir un cambio. Y voy a hacer un comentario sobre lo anterior, que hablamos de los desarrollos locales y demás. Cada uno tiene que enfocarse en qué es lo que hacemos. Vos que sos productor, te interesa producir. Entonces, el lenguaje no es la fisiología de la planta, sino la producción.
Nosotros que somos asesores y manejamos decisiones de manejo, no es la fisiología de la planta, es la decisión de la aplicación. Por lo tanto, la información local es de mucho valor. O sea, todo lo que podemos hacer para generar números locales en el contexto que yo lo uso es lo que me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sí, esto viene asociado, creo que en el caso, yo en particular como soy productor, es a los distintos momentos que hay de esas aplicaciones, porque a veces uno por querer ser más eficiente o querer evitar una pasada más, a lo mejor por un estimulante, lo queremos aplicar a lo mejor con un insecticida o con, a lo mejor con un herbicida y adelantamos el momento o lo atrasamos. Entonces muchas veces por querer evitar una aplicación ese ganancia que podemos llegar a generar con ese estimulante lo estamos perdiendo porque lo estamos haciendo en el momento que no es adecuado. Es muy probable, hay que tener en cuenta ahí el tema compatibilidades, porque estamos hablando de compuestos químicos que van a interactuar con esa aplicación del insecticida, el herbicida o fungicida o fertilizante que queremos usar. Entonces hay que ser cuidadosos de no perder el objetivo principal, que era esa práctica, y no arrastrar un problema, por un lado, y por el otro, entender que el uso de todo lo que sea mejorador de crecimiento, que acompañe a la mejora de crecimiento, necesita integrarse con lo que vos decís de la decisión. Entonces, puede ser el mejor producto, pero si no lo puedo aplicar dentro de mi sistema, dejó de serlo. Entonces, no desesperarnos en eso porque las oportunidades son muchas y sabemos que se usan mucho los estimulantes en cultivos intensivos donde hay múltiples intervenciones. Entonces, en cultivos extensivos tenemos esa oportunidad. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿considera que los fosfitos son estimulantes? No, los fosfitos tienen, dentro de lo que son la categoría de los estimulantes del crecimiento, los fosfitos tienen una acción muy ligada a todo lo que son las resistencias sistémicas inducidas o la salud o sanidad del cultivo. O sea, intervienen en otra serie de procesos metabólicos que no están ligados al crecimiento, sino a la tolerancia al estrés mayormente biótico y que es intrínseco a la salud de la planta. ¿Pueden tener efectos similares? Sí, porque medimos lo mismo, medimos cambios en los componentes del rendimiento, pero fisiológicamente son diferentes. En medio de la pregunta que hice, lo que yo dije anteriormente, el tema del momento de aplicación o cómo usarlo, los estimulantes mejoran, si los estimulantes mejoran la producción, ¿es necesario la aplicación con algún nutriente o cómo compensar la mayor demanda de estos? O sea, no sé si entendí la pregunta. Sí, vamos a ver si lo logré entender. La pregunta está orientada diciendo si yo estimulo una planta, la planta crece mejor, y si crece mejor, posiblemente hay que darle más recursos para que crezca. Exactamente. La respuesta puede ir en las dos direcciones. En realidad, el estimulante lo que va a estar haciendo es mejorar o agilizar la ocurrencia de ciertos procesos fisiológicos que en presencia de recursos suficientes, un suelo fértil, buena disponibilidad de humedad, buena condición de siembra, los recursos pueden ya estar disponibles. Sí sabemos que muchos de estos procesos, cuando llegan a ese nivel de expresión, empiezan a estar limitados por el acceso a elementos menores principalmente. Y para poner un ejemplo, es el caso del zinc. En maíz no dudamos que el zinc es un factor que está limitando la producción en gran parte del área maicera y lo que tratamos de incorporar en el planteo de fertilización. En soja estamos viendo algo muy parecido. Y entonces si por un lado dijimos la nutrición de fósforo es insuficiente y logramos mejorar un poco con un estímulo, vamos a exacerbar una deficiencia de micronutrientes oculta. Por eso cada vez vemos más seguido que los estimulantes están en formulaciones con algunos microelementos, en forma individual o en forma combinada, no tanto por la demanda, sino por la oportunidad. O sea, no sea que el cultivo se le dé por crecer más y justo en ese momento no acceda al elemento que estoy buscando. O sea que el estimulante en sí no obliga al uso de otros fertilizantes u otros nutrientes, pero sí nos puede acelerar puntualmente una deficiencia. Acá hay, ¿qué diferencia hay entre estimulantes y productos antiestrés? Creo que algo lo conversamos, y es una discusión
Sí. Sí, voy a intentar dar la respuesta de vuelta para ver si me confundí yo, pero son formas de ver el cambio que se genera a nivel de células. Algunos consideramos que los estimulantes son amplificadores, facilitadores, agilizadores de procesos metabólicos que ocurren en condiciones normales de un cultivo, de una planta, mientras que en el caso de los factores antiestrés, su acción es en la recuperación del crecimiento solo después de un disturbio. El estimulante es un factor antiestrés, en realidad no previene, sino que mejora la condición de crecimiento, y los factores antiestrés en realidad son recuperadores. Yo prefiero llamarlos estimulantes, no antiestrés, porque no prevenimos el estrés. Lo que hacemos es cómo salimos del estrés. O sea, por más que apliquemos un estimulante, si mañana hay una helada, la helada va a ocurrir y el estrés por helada va a ocurrir. El punto es cómo logro salir de esa situación de helada, no cómo evito entrar. Esta es una pregunta, no sé si la va a poder responder. Dice, ¿experiencias de uso de micorrizas en soja podrían ser un buen acompañante para los actuales productos para la no duración? Mi experiencia con micorrizas, sí, tengo muchas. Hicimos bastantes trabajos biológicos, muchos con el tema de mejoradores de crecimiento biológicos, entre ellos las micorrizas. Tenemos que tener en cuenta la complejidad que es lograr formulaciones de micorrizas que logren sobrevivir en el medio de cultivo, ser aplicables y poder expresarse a nivel de las raíces en esa sinergia. El mundo de las micorrizas es el mundo del amplificar desarrollo de raíces. Tiene más que un efecto sobre la planta, el mayor efecto es sobre la exploración del ambiente alrededor de la raíz. Y la gran complejidad es cómo logramos que ese proceso natural pase por un proceso industrial para poder ponerlo sobre las semillas. ¿Por qué? Porque las formas de micorrizas que logran ese proceso no son micorrizas que generen una simbiosis estrecha con cultivos anuales. Pero sí, hay experiencia. Para que justo me parece que está entrando una. Dale. No, es una misma que preguntaron antes, que si se aplican siempre para mejorar el rendimiento, los estimulantes. No necesariamente. Podemos mejorar, como decíamos recién, yo quiero mejorar un atributo que le da mayor capacidad de crecimiento, recuperación, cobertura, competencia frente a malezas. Es decir, el rendimiento es un punto final que a todos nos gusta porque es para lo cual tenemos un cultivo, pero en realidad los estimulantes no son mejoradores del rendimiento, son amplificadores de un proceso biológico en la planta metabólico que puede redundar en rendimiento. A mí me interesa más cómo logro mejorar sincronía de floración, fortalecimiento de vainas, desarrollo del área foliar, ¿sí? Viene asociada una pregunta que traigo en el caso particular mío, que está ahora haciendo bastante el furor lo que es los cultivos de cobertura. No sé si tenés alguna información, y el tema que por muchas veces se habla mucho de lo que es en el tema del centeno, que por ahí a lo mejor hace mucha cobertura, pero consume también nitrógeno. Si uno por ahí a lo mejor aplicar un estimulante de crecimiento, ¿estarías afectando algo de esto el tema para un cultivo posterior? O en el caso de también vicia, a lo mejor acelerar ese proceso para que crezca más rápido y poder cortar antes el ciclo. Vos estás pensando en el uso de los estimulantes no sobre soja, sino en el cultivo previo para acelerar el ciclo. Mira, si uno considera, por ejemplo, Azospirillum como un estimulante biológico, es un tratamiento de semillas que incorpora un promotor del crecimiento vegetal. Un trabajo que terminamos de publicar con Cristian Álvarez, un investigador del INTA en la zona norte de la provincia de La Pampa, medimos que la incorporación de un estimulante, Azospirillum, en el tratamiento de semillas de
de cultivo de cobertura de cebada, lograba adelantar en aproximadamente 20 días el pico de máxima acumulación de biomasa. Es decir, que significaba liberar el lote unos par de semanas antes que si hubiésemos esperado ese pico de producción en condiciones normales. Entonces sí, se puede pensar que el estimulante en algunas condiciones puede llegar a aumentar la tasa de crecimiento, pero uno tiene que ser muy riguroso. Cuando llego a tal acumulación de materia seca, lo tengo que secar, porque el cultivo va a seguir creciendo. Entonces, voy a tener más producción, pero el ciclo no lo voy a poder modificar tanto. Entonces, se puede ver por ese lado. En el caso de vicia, el uso de estimulantes está muy poco estudiado, muy poco estudiado. Tiene muy poco tiempo para lograr ese cambio en tiempo que vos decís. ¿Por qué? Porque la condición ambiental en la cual crece son pocas semanas, y entonces si acelero y no mejoro tasa de crecimiento, no voy a poder lograr mi propósito. Es una materia pendiente, sí. Lo que tienen los estimulantes, yo los traté de conversar en la presentación, es una señal más que percibe la planta, cuyo resultado y su dirección está en interacción con el ambiente. O sea, no podemos predecir cuando aplicamos un estimulante que siempre que lo hagamos el ciclo se va a cortar o siempre se va a alargar. Hay una relación con dosis muy importante, hay una relación con momento de aplicación y hay una relación con la especie. En esa complejidad, volvemos a una de las preguntas. La búsqueda de la información tiene que ser local. Yo la única forma que puedo explicarte, Daniel, mira, usemos o no un bioestimulante en vicia para incorporarlo dentro del sistema, es porque lo probamos y reiteradamente pudimos percibir lo que estás buscando. Si no, lo que vamos a decir es, sabemos que hay un cambio, pero no lo podemos predecir. Y por eso creo que acá hay una pregunta que dice cómo comprometer a los productores a utilizar estimulantes. Creo que una forma es hacer pruebas en los campos, prueba y error en la zona. Yo pertenezco a la chacra, ponernos como una temática, a lo mejor probar los estimulantes en distintos cultivos, distintas zonas o distintos campos para ver cómo uno lo puede llevar, si funciona o cómo funciona o cuál es el momento. Creo que la única forma de que los productores lo usen es generando ensayos y generando información en la zona. Sí, mira, incluso me ofrezco, si es necesario, yo les ayudo a ordenar la información, porque lo valioso acá es no hacer complejidades de estudios, es solamente cómo cambia el crecimiento de mi cultivo cuando aplico tal o cual producto. Un par de recomendaciones. Eviten hacer comparaciones. Este producto es mejor que este otro. ¿Por qué? Porque estamos manejando señales que la planta traduce y la interpreta como quiere, no como nosotros queremos. Podemos entender los pasos, pero su trayectoria en cuanto al resultado va a variar y además tenemos en cuenta la composición, reacciones con otros productos, otros momentos. Entonces, la adaptación local es básica, es clave. Y el conocimiento de la adaptación local es muy simple, es qué cambia, no solo rendimiento, qué cambia, qué es lo que veo, cuando lo aplico. ¿Cuándo lo aplico? Cuando yo quiero, cuando puedo, como decías vos, cuando entro con el herbicida, cuando entro con el fungicida, pero eso lo voy decidiendo. Y esas pruebas simples, que son franjas, repetidas en muchas situaciones y sin enfocarnos en cada franja como un individuo, sino que el conjunto de las franjas de una región es lo que nos va a ir moviendo a decir esto vale la pena, esto no. Un ejemplo simple es lo que sucedió y sucede en el caso de Azospirillum en tratamiento de semillas de cereales. Hacer estudios muy aislados de la contribución de un promotor de crecimiento sobre el tratamiento de semillas nos puede llevar a confusiones, porque podemos tener sitios con respuesta, sitios sin respuesta, estadística, que la parcela es grande, que la parcela es chica, que la variabilidad, que la repetibilidad. Cuando esa información la llevamos a una región y la exponemos a muchos sitios, esas pequeñas tendencias que en un sitio dejan de ser visibles, empiezan a ser consistentes
Y entonces llegamos a la conclusión, por ejemplo, que trigo, con tratamiento de semillas con Azospirillum, consistentemente para gran parte de la región pampeana, explica aproximadamente el 5 al 6% del rendimiento. Pero para poder llegar a esa conclusión fueron 100, 200 franjas en una región y una condición de manejo. Lo mismo sucede con la inoculación. Hoy nadie duda que la inoculación en soja mejora la producción, pero si hacemos estudios en parcelas muy chicas, empezamos a tener situaciones que nos generan esa duda. Cuando lo llevamos a la escala, y vos lo sabés bien porque lo debes usar en tu campo, ni te animás a sacarlo, porque sabés que consistentemente, si no fue este año, va a ser este otro, en este sector sí, en este sector no, tengo una respuesta. En los estimulantes es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una amplificación de un proceso de crecimiento que interactúa con el ambiente. Esa interacción con el ambiente nos genera ruido, nos genera variabilidad. La única forma de entenderla es experimentación en términos prácticos, simples, que podamos cuantificar el CONICIN y en ese CONICIN dar un número. Esto significa 3, 5, 2% de mejora y cada uno decide, me interesa o no me interesa, pero saber el número ese, en qué rango está. Sí, cuando decir que sea simple, poder meterle, no poner mucha complejidad, sino Sí. así, o sea, solamente si, bueno, vamos a probar un estimulante, y como dijiste, el tema de la competencia depende siempre de, o sea, no vamos a nombrar empresas, pero la empresa A y la empresa B, en una situación anda mejor una y entra mejor otra, a lo mejor uno la juzga en un primer momento porque sí, no, aplicándola así no anda, pero bueno, pero a lo mejor al año siguiente cambiaron las condiciones climáticas, las condiciones, y la empresa B es mejor que la A, y entonces siempre es probándolo y muchas zonas hacen los diferentes tipos. Exacto. Además hay que tener en cuenta que nosotros manejamos más de un lote y más de una campaña. Queremos perdurar como productores y cubrimos una variabilidad. Entonces, nuestra información tiene que responder a esa variabilidad. Hay una interacción temporal, campaña por campaña, y una variabilidad espacial que es lote por lote. Y que en eso le podemos cruzar una componente más, que es la componente del tipo de estimulante, formulación y demás. Entonces, la respuesta es con y sin, cuantificarlo y entender que vamos a estar manejando variabilidades. Acá hay otra pregunta, ¿qué opinión tenés sobre el respecto de uso de polifenoles en los cultivos extensivos? No tengo opinión formada todavía. Si quieren el año que viene lo charlamos, esta es una línea que estamos estudiando. Bueno. Creo que no habría más preguntas. Bueno. Si querés un cierre o un comentario, como para hacer un resumen de todo lo que se habló. Dale, lo hacemos, lo intentamos. Lo que estuvimos conversando sobre estimulantes en cultivos de soja, lo tratamos de enfocar desde su origen. ¿Por qué lo tratamos de enfocar desde su origen? Porque hoy, si vemos desde la visión aplicada, donde encontramos gran diversidad de compuestos que se aplican sobre los cultivos, que son derivados orgánicos, extractos de vegetales, extractos de materia orgánica, que son compuestos identificados como propios de la planta o exógenos a la planta, pero que son percibidos por la misma. La intención de hablar de estimulantes es, entendamos qué es un estimulante. El estimulante es una señal ambiental que la planta percibe, traduce y expresa a nivel de células. Y esas células van a generar una nueva señal que va a interactuar con otra célula para llegar a un órgano en la planta. Seguimos hablando de plantas como individuos y nosotros manejamos cultivos. Entonces, ese pasaje desde la célula hasta el cultivo es una transición sobre el ambiente. Tenemos probado que los estimulantes, una vez que llegan al campo, estimulan, cambian. ¿Qué cambian? Procesos de crecimiento o de desarrollo, es decir, acumulación de materia seca o captura de recursos y pasar de estadios del crecimiento del cultivo. Eso, en interacción con el ambiente, define cambios a nivel del cultivo que se pueden redundar o no en rendimiento. ¿Por qué? Porque el rendimiento es la integración de la energía que hay en el cultivo con la capacidad de capturarla y de concentrarla en los granos y
nuestros productos de interés. Entonces, cuando hablamos de estimulantes es una línea de mejora del manejo del cultivo, no de reparación de las fallas. Eso es importante. Los estimulantes no son reparadores, son mejoradores del crecimiento. Y esa mejora del crecimiento acompaña una superación, como lo hace el mejoramiento genético, de superar la adaptación al ambiente, mejora la superación de algunas limitantes ambientales. En esa gran confusión que tiene la planta de señales, que nosotros la vemos como planta, y imagínense que una hoja expuesta al sol percibe una serie de señales distintas que la misma hoja expuesta a la sombra. Entonces, en simultáneo tiene que lograr ese equilibrio. Nosotros lo que estamos haciendo es alterarlo. En esa alteración sabemos que hay respuestas, y la propuesta más importante es no cerrarle la puerta a los estimulantes desde la concepción de su distancia entre una célula y un cultivo, sino al contrario, saber que son herramientas que si las podemos incorporar a nuestros ambientes, y ambientes es sitio, año y forma de manejar el cultivo, vamos a tener un aliado que tiene efectos diferentes dependiendo de esa interacción, y en esos resultados soja es un modelo muy complejo donde los primeros cambios se ven a nivel de nódulos. ¿Por qué? Porque es mejor condición de energía, mejor condición de fijación de nitrógeno, mejor condición de crecimiento. Entonces, hoy disponemos de esas alternativas de producción. Los grandes experimentadores, los grandes estudiosos son ustedes como productores, y nosotros lo que debemos hacer es acompañarlos en ayudar a esa interpretación. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Bueno, para pertenecer a la chacra regional Apresid, desde ya, si se te ocurre alguna inquietud o alguna propuesta o si tenés alguna incertidumbre de la zona que te han comentado, ya te dejo las puertas abiertas para que nos pase información o nos tire alguna problemática para que la investiguemos. Te agradezco por la participación y agradezco a toda la audiencia por haberte escuchado, y bueno, nos estaremos viendo en una próxima charla, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos y también a disposición para acompañarlos.